Me acerco, me conecto con todo mi cuerpo. Voy y le digo a la luna que me guíe siempre. Voy, me acerco con todos mis ancestros. Voy y les digo que... Imagina un escenario con una lancha en medio. La lancha está llena de gente. De repente se prende una luz encima de la lancha. Una luz fuerte y amarilla como el sol. La gente que está en la lancha no se está moviendo. De repente una mujer se pone de pie y en primera persona, o sea, yo, nos empieza a contar sobre el hambre, sobre el frío que tuvo que pasar, sobre el miedo que tenía, que sentía que nunca iba a acabar. Ahora, imagina un video de una mujer vestida de los años 50. Nos empieza a contar cómo sus papás la obligaron a casarse porque se embarazó. Nos lo cuenta todo en primera persona. Después se pone de pie, se quita la ropa de los 50, se pone de los 80 y ahora nos empieza a contar cómo su novio la obligó a abortar. Después se pone de pie, se cambia de ropa otra vez y nos cuenta alguna otra historia. Esto es el teatro verbatim y pueden hacer con él lo que ustedes se imaginen. Este tipo de teatro surgió en Estados Unidos, así que originalmente le diríamos verbatim, pero por motivos prácticos le vamos a decir verbatim. ¿Qué es el teatro verbatim? Verbatim. Viene del latín verbum, que significa palabra, y tiene el sufijo atim, que significa textualmente, es decir, reproducir una palabra textualmente, sin alterar el orden, el significado o las palabras en sí. Si una amiga te dijera, ay amiga, cuéntame verbatim lo que te dijo Emilio, tú tendrías que decirle textualmente, literalmente lo que te dijo Emilio. No podrías decirle, ay, pues me dijo que está pues triste y así. No, tendrías que decirle, me dijo, estoy muy triste, siento que el mundo se está acabando, siento que mis papás no me hacen caso y que ni mi pez dorado me quiere, ¿no? Respetando así las palabras de Emilio y transmitiéndolas sin juicio y con veracidad. En este taller vamos a hablar de la importancia del teatro verbatim como herramienta social, pero primero vamos a empezar hablando de sus orígenes. El teatro verbatim es una rama del teatro documental, así que vamos a empezar hablando de eso. Cuando pensamos en teatro, normalmente pensamos en ficción, en una historia inventada con planteamiento o principio, medio o nudo y desenlace o final. Pensamos en personajes, un problema que resolver, una conclusión a la que llegar. Desde Shakespeare hasta Beckett, hasta los musicales de Disney, todos son trabajos de ficción, musical o no. Cuando un dramaturgo escribe una obra, se imagina esta historia, estos problemas. Se imagina unos personajes y se imagina cómo reaccionarían estos personajes a ciertos estímulos en la trama. Se imagina qué dirían. Si un personaje empuja a otro, el dramaturgo se tiene que imaginar qué diría. Y esto cambia de personaje a personaje. Un personaje muy bueno diría como de, ay, ¿estás bien? Chocaste conmigo. Y tal vez otro personaje que a lo mejor ese día está de malas diría así como, oye, ¿qué te pasa? Así se construye el diálogo. Es un trabajo de imaginación pura. En cambio, en el teatro documental,
los diálogos y la historia se construyen con documentos de la vida real. Por eso se llama teatro documental. Estos documentos pueden ir desde noticias, artículos de revista, diarios, cualquier fuente de palabra escrita que se puedan imaginar. Los actores recitan palabras directamente extraídas de estos documentos. Este tipo de teatro se originó en Rusia en los años 20 con la Revolución Rusa, porque el gobierno tenía que comunicarle las noticias a toda la población y muchos de ellos no sabían leer. Entonces le dieron esta tarea a los actores para que la gente fuera al teatro y ellos literalmente les contaran las noticias que habían salido en el periódico y que la clase alta sí podía leer y los demás no. Después, en Alemania se empezó a utilizar en un sentido más teatral y menos de propaganda, con un director de teatro llamado Erwin Piscator. Él comenzó a incluir material documental como noticias y videos y comunicados oficiales en sus obras de teatro que trataban sobre la clase obrera y la revolución. Es un poco confuso, ¿no? Llamarle teatro a algo que no se parece en nada al teatro que conocemos, porque en él no hay ficción. Alguien podría decir, ay, qué flojera el teatro documental. Es como leer las noticias, pero más complicado. ¿Para qué? Pero, aunque no parezca teatro, lo es y tiene sus propias cualidades y su propia utilidad. Sigue siendo teatro porque de todas formas hay un público que lo está viendo, un público que está reaccionando. De todas formas hay una historia, aunque ésta esté construida a partir de algo real. De todas formas hay personajes, aunque estos estén basados en personas reales. Y aunque no haya ficción, de todas formas está sucediendo algo mágico en el escenario y hay un público que lo está viendo. En este caso es un público a distancia, pero funciona de todas formas. Del teatro documental deriva el teatro verbatim, en el que en vez de utilizar documentos escritos, se utilizan únicamente entrevistas donde se puede escuchar la voz de la persona entrevistada. Esta corriente surgió en los años 70 con el crítico y dramaturgo Eric Bentley en Estados Unidos, quien construyó una de sus obras a partir de testimonios ante el juzgado sobre el tema de la censura en el mundo del espectáculo. El teatro verbatim realmente no alcanzó mucha relevancia hasta los 90 con la dramaturga y actriz Anna Deavere Smith, quien construía sus obras para una sola persona basadas en entrevistas acerca de las revueltas que estaban ocurriendo en Estados Unidos en aquella época. Como el material con el que se va a construir la obra viene de una entrevista, el actor se tiene que dar a la tarea de aprenderse esas palabras exactamente como las dijo el entrevistado. Esto es un poco más complejo que aprenderse un guión de papel, porque ese lo puedes estar leyendo y repitiendo, repasando, y no te tienes que aprender las palabras como las dijo alguien, nada más te tienes que aprender las palabras. En el teatro verbatim te tienes que aprender las palabras y la forma en la que las dijo el entrevistado. Por eso es que no es esto lo que vamos a hacer. Vamos a hacer un derivado del teatro verbatim que se llama teatro con audífonos, en el que el actor, en vez de aprenderse las palabras, lo que hace es ponerse un audífono y estar escuchando la entrevista y la repite a la par que la escuche, procurando
conservar todas las inflexiones y las pausas que el entrevistado hizo. Esta forma de teatro verbatim fue creada en el 2001 por el director Mark Wing Davey en un taller que dio que se llamó Drama sin papel. Esto se refiere a que no existía un guión de papel, todo eran entrevistas. Y alguien podría llegar a decir, ¿y por qué me voy a querer aprender las palabras de alguien más y repetirlas como un perico? La belleza del teatro documental es que nos obliga a no juzgar al sujeto de nuestra obra, porque no podemos cambiar nada. No podemos decir, ay, esto que dijo, no estoy de acuerdo con eso, así que mejor lo cambio, o ay, esta palabra como que no me suena bien, voy a decir esta otra en su lugar. Y en el caso específico del teatro verbatim, no podemos decir al escuchar la entrevista, ay no, esto que me está contando es súper triste, no debería de estarse riendo. Cuando yo lo diga, no me voy a reír, mejor voy a llorar para conmover más al público. No podemos hacer esto, tenemos que comunicar literalmente lo que dijo la persona, sin juzgarla, sin cambiarla. Si el entrevistado llora, llora. Si se ríe, se ríe. Si dice una grosería, la dice y la tenemos que decir. No podemos inventarnos nada ni darnos licencias poéticas como se acostumbra en el teatro convencional. Muchas veces en el teatro convencional, donde el guión es un papel, el director se puede dar la libertad de modificarlo un poco. Por ejemplo, que Romeo y Julieta suceda en un antro y que los personajes se llamen el Romis y la Juli, y que la trama se mueva gracias al alcohol, y se puede dar ciertas licencias con el diálogo también, y de todas formas el público va a entender que esto que están viendo es Romeo y Julieta, nada más un poco diferente, pero sigue siendo la misma obra. El actor también se puede dar ciertas libertades, puede decir los diálogos de forma distinta, con otra velocidad, con énfasis en estas palabras en vez de estas, puede decirlo feliz en vez de triste, puede cambiarle ciertas cosas. Por eso es que cuando uno va al teatro y ve la misma obra 2 veces, interpretada tal vez por personas distintas o hasta a veces por la misma persona, nunca va a ser igual, porque el actor puede cambiar la forma en la que está diciendo las cosas. Y entonces, ¿qué tiene de bueno el teatro verbatim? Tiene de bueno, de maravilloso, que nos permite ponernos en los zapatos de otra persona, nos permite meternos en el estado de ánimo en el que estaba la persona cuando nos contó su historia, y así podemos escuchar sus palabras sin juzgarla, conocer puntos de vista que tal vez nunca habíamos considerado y darle voz a alguien que normalmente no la tiene. Christine Landon Smith, una directora y maestra de este tipo de teatro, lo define de una forma muy linda, así que les voy a leer la cita. Define al teatro verbatim como una técnica que permite que cada respiración, cada ruido, cada detalle de la idiosincrasia del entrevistado sea capturado por el performer, y el resultado casi siempre es una serie de testimonios agridulces, impredecibles, tiernos, divertidos y honestos. Es una oportunidad de rechazar la noción de los estereotipos y de abordar cada historia personal con sus propios matices y su propia complejidad. Se me hace maravillosa esta definición. Y creo que esto, el teatro verbatim, va directamente relacionado con el tema de este encuentro de Refleja.
cuya frase de este año es: en el camino de una nos encontramos todas. Y yo pienso que no hay mejor forma de encontrarse en el camino de otra que poniéndose sus zapatos a través del teatro verbatim. Ahora sí, ya que saben lo que es el teatro documental, lo que es el teatro verbatim y lo que es el teatro con audífonos, por fin les voy a enseñar cómo se hace el teatro verbatim. Y yo sé que mucha gente no quiere o no se ve muy atraída por la idea de pararse en un escenario y ser vista por cientos de personas y ser juzgado, así que no es necesario que compartan los resultados de este taller con nadie. Aquí le estamos tratando de dar un enfoque menos teatral y más como herramienta social, simplemente para escuchar a otras personas. Voy a hablar más de esto en unos minutos, pero primero les voy a enseñar el método para crear una pieza de teatro verbatim. Lo primero que hay que hacer para crear una pieza de teatro verbatim es escoger el tema. En este caso es feminismo y violencia contra las mujeres, pero una vez que ustedes ya dominan la técnica, pueden utilizarlo para el tema que ustedes quieran. Después, como el teatro verbatim se construye con entrevistas, tenemos que encontrar las preguntas para entrevistar a la gente. A mí en realidad no me gusta llamarlas preguntas porque de preferencia no deben de serlo. Prefiero llamarlas interrogantes o cuestionamientos. Esto lo digo porque si a alguien le preguntas ¿qué es violencia para ti? Su respuesta puede ser: ay no, pues es cuando una persona le pega a otra, ¿no? Y ya, y ahí, hasta ahí se queda la respuesta. Y si la pregunta es: ¿has experimentado violencia alguna vez? La respuesta puede ser: sí, una vez mi primo me empujó, o ay, una vez mi amiga me rasguñó, y ya. Son respuestas muy cortas y de esas respuestas no se puede construir una obra de teatro completa y con profundidad. Necesitamos encontrar preguntas, o más bien formas de preguntar, con las que la gente pueda dar respuestas largas, que nos cuente una historia en vez de solo decirnos sí o no. Pero para ayudarnos a delimitar la dirección en la que queremos ir, puede ser bueno empezar con preguntas. Las preguntas que se propusieron para este encuentro son: ¿qué es violencia para ti? ¿Crees que en algún punto de tu existencia se ha ejercido violencia sobre ti? ¿En qué forma se ha manifestado en tu vida? ¿Cómo se relacionan estas manifestaciones con el hecho de ser mujer? ¿Y reconoces estas manifestaciones de violencia en otras mujeres cercanas a ti? Todas estas preguntas están muy bien para delimitar el tema, para que sepamos que es violencia sobre las mujeres y sobre la experiencia de todas con el problema de la violencia. Estas preguntas hay que transformarlas en petición. Hay que decirle a la gente: ¿me puedes contar cómo ha sido tu experiencia en tu vida con la violencia y con el ser mujer? O de entrada decirles: ¿me puedes contar tu historia siendo mujer y habiendo experimentado violencia? De esa forma, probablemente las personas nos van a contar una historia y por lo tanto va a durar más, obviamente, pero también va a tener mayor profundidad emocional. Van a buscar en sus recuerdos y cuando nos cuenten se van a meter
en la historia, la van a revivir un poco. Y es esa profundidad emocional lo que se va a escuchar en su voz y lo que nosotros vamos a repetir, y es su viaje contándonos su historia lo que nosotros vamos a sentir mientras decimos sus palabras. Ya que tengamos las preguntas o interrogantes, vamos a realizar la entrevista. Y para hacer esto necesitamos seleccionar a las personas indicadas para entrevistar. Entrevistar a alguien sobre un tema que no sabe no es muy útil, porque su respuesta va a ser: ay, oye, ¿qué es eso? O, no sé, gracias, bye. Necesitamos a alguien que pueda expresar su opinión, que nos pueda contar su historia sobre el tema. En este caso, como es violencia y ser mujer, cualquier mujer va a tener algo que decir sobre el tema. Pero si el tema fuera un poquito más específico, como por ejemplo al principio del video les di el ejemplo de una lancha en medio del escenario, hay muchísimas obras de teatro verbatim que hablan sobre la migración y, bueno, tristemente más gente de la que debería ha experimentado eso, pero tampoco es tan común. Si tú sales a la calle, no cualquiera es un migrante que ha sufrido los horrores de atravesar el mar en una lancha y de creer que no iba a sobrevivir. Eso no es tan común. Entonces tienes que escoger a gente que sabes que va a tener una respuesta. Lo que puedes hacer es entrevistar a muchas personas, aunque no sepas previamente si tienen el conocimiento o no. Lo más probable es que por lo menos una de ellas tenga el conocimiento. Los requerimientos para grabar la entrevista es simplemente que se escuche la voz de la persona. Puedes hacer esto con video o simplemente con audio, con la grabadora de tu celular, o si tienes una grabadorcita como de detective, pues puedes usar eso. Y la otra condición es que se pueda reproducir. Si lo puedes grabar y después no lo puedes escuchar cuantas veces quieras, pues eso obviamente no va a funcionar. Una vez que tengas grabada la entrevista, lo que vas a hacer es ponerte tus audífonos y si quieres puedes cerrar tus ojos y vas a escuchar la entrevista. Le vas a prestar muchísima atención a los detalles de la voz de la persona. Vas a tratar de notar las pausas que hace, vas a notar el volumen, vas a notar si tiene algún como que tartamudeo, algún error. Vas a tratar de notar si su voz está calmada o si está, quién sabe, ¿no? Vas a tratar de notar todas estas pequeñas cosas que hacen que la voz de cada quien sea única. Vas a escucharla, si quieres, una vez, 2 veces. Después puedes empezar a tratar de repetirla. Esto funciona mejor cuando la grabación va unos segundos antes que tú. Entonces le das play a la grabación, le das reproducir, escuchas los primeros segundos, como 1 o 2, para que sepas qué está diciendo y te dé tiempo de escuchar, y después empiezas a repetirla. Siempre vas a ir unos segunditos atrás de la grabación para que puedas escucharla. Tengo aquí mis audífonos y tengo una entrevista que hice con el tema de violencia y ser mujer. Entonces les voy a enseñar cómo es el proceso
para lograr escuchar, repetir y transmitir con veracidad una entrevista. Te voy a platicar. Hace unos 25 años más o menos, cuando mi hija era una bebé de 3 meses, un día llegué ahí a casa de mi mamá. Había salido, creo que a trabajar, algo así. Yo creo que venía de trabajar y llegué y mi mamá estaba en la recámara bañando a la bebé. El tema de este encuentro es la violencia hacia las mujeres. Entonces, ¿crees que podrías contarnos tu historia y tu experiencia con la violencia, pero que esté relacionada con el ser mujer? Te voy a platicar. Hace unos 25 años más o menos, cuando mi hija era una bebé de 3 meses, un día llegué ahí a casa de mi mamá. Había salido, creo que a trabajar o algo así. Yo creo que venía de trabajar. Y llegué y mi mamá estaba en la recámara bañando a la bebé. Eran como las 7 de la tarde, por ahí. Y como hacía mucho frío ahí en la casa, y además mi mamá siempre ha sido muy especial, le pusieron seguro a la puerta. Entonces, mientras terminaban de bañar a la bebé, yo agarré el teléfono y dije, le voy a hablar al papá de mi hija, ¿no? Y estaba mi hermano junto a mí. Y yo acababa de descolgar el teléfono cuando de repente ya no supe qué pasó. Sentí un golpe en la cara. Y estaba yo ya tirada en el piso. Mi hermano me había golpeado. Me rompió la nariz, me tiró al piso y me pateó. Y me gritaba que cómo me atrevía yo a recién llegar, en lugar de esperar a que la niña terminara de bañarla, me ponerme a hablar por teléfono. Y él seguía pateándome y yo pues tenía la nariz rota, me puse las manos en la cara y así me enderecé la nariz cuando sentí que tenía la nariz de un lado a la altura del ojo, me la enderecé como por instinto. Y era yo así un charco de sangre. En eso pues ya mi hermana y mi mamá que estaban en la recámara con la bebé oyeron mis gritos, salieron y yo ahí le dije, deja de golpearme. Y yo estaba tirada en el piso y él me seguía pateando y le dije, voy a ir a levantar una denuncia. Y mi mamá, en lugar de defenderme a mí, le importaba mucho lo que dijera la gente. Entonces se hincó y me dijo, me suplicó que no lo demandara, que nadie podía saber la verdad, que eso nadie debería de saberlo. Inventaron un cuento, dijeron, no, tienes que decir que te asaltaron o que alguien más te golpeó, tú no puedes decir que esto está pasando en nuestra familia. Y le digo, y horrible, porque yo, aparte de estar con la nariz rota y toda llena de sangre, horrible, tenía a mi mamá y a mi hermana ahí hincada suplicándome que no demandara a mi hermano. Y todo porque les importaba mucho lo que dijera la gente, pero además nadie le dijo nada a mi hermano. O sea, sí le dijeron, ay, desgraciado, pero no se le fueron encima,
no lo golpearon, no me acompañaron a levantar una denuncia, o sea, nada. Y a todo, yo era muy tonta, la verdad, como muchas mujeres, somos muy tontas. Y a mí creo que ya se me quitó, afortunadamente. Y después de eso, que fue horrible, a todo el mundo, incluyendo al papá de mi hija, les dije que me habían asaltado, que yo había ido al cajero y que antes de entrar había sentido un golpe y que alguien me había asaltado y me había dejado tirada en el piso. O sea, y todo el mundo que me veía así con la nariz rota supo durante años a mí la misma historia. De hecho, casi nadie sabe la verdad. Muy pocas personas de las que me conocen saben la verdad. ¿Sabes qué es lo peor? Que varios años después, eso fue cuando mi hija era una bebé, ¿no? Y como 8 años después de eso, un día mi hermano me iba a volver a golpear. O sea, fue horrible. Y le dije, tócame un pelo y te juro que te meto a la cárcel. Una sola vez en tu vida que me vuelvas a tocar y te meto a la cárcel. Y él, muy agresivo, parado junto a mí. Y si ustedes o tú crees que alguien le dijo algo, nadie le dijo nada. No le dijeron, no le hagas eso a tu hermana, oye, no, nada más que él. Esa vez ya se detuvo porque vio que yo ya había cambiado. Y la verdad es que sí tenía la seguridad para meterlo a la cárcel. De hecho, cualquier persona que hoy me toque o que se atreviera a acercarse para lastimarme, yo no permitiría eso jamás. Después de eso, o crecí y aprendí, pero hay mujeres que ya se mueren en el intento o ni siquiera lo intentan, pues porque nos educan de una manera tan estúpida y tan, ni siquiera sé qué palabra decir, tan dependiente, tan como si fuéramos indefensas. Es un problema terrible y yo creo que no es un solo problema en México, es un problema de género y ojalá que todas las mujeres aprendieran desde chiquitas que somos personas autosuficientes y que nos podemos defender y que no debemos de dejar que nadie nos ofenda con palabras, ni con acciones, ni con golpes, ni con nada. Pero desafortunadamente yo creo que eso pasa en todos lados y eso es una tristeza, pero sí es una cuestión de género. Esa es mi historia y bueno, si creen que mi mamá me ha defendido porque es mujer, a mi mamá, mi papá la golpeaban y ella me debería de haber defendido porque ella sabía lo que era ser una mujer golpeada. No, lo único que le importaba era lo que los demás dijeran y que nadie se enterara de que mi propio hermano me había golpeado. Entonces es la peor vez, aunque sí he sufrido otras agresiones, pero bueno, ya no me dejé. Entonces pues eso es lo importante, pero nadie deberíamos de sufrir agresión. Esa es mi historia. Cuando empieces a repetir las palabras, probablemente se te van a ir muchas, vas a sentir que vas muy atrás o que ya no sabes qué dijo, pero sigue adelante y vuélvelo a hacer. Cuando la termines, vuelve a empezar y poco a poco te vas a ir aprendiendo de cierta forma lo que dice, pero el reto de la actuación, ya sea con audífonos o convencional, es lograr que las emociones se mantengan frescas. Un actor de teatro, por ejemplo, en Broadway, pues son cientos y cientos de funciones las que tienen que hacer, interpretando siempre al mismo personaje, en el mismo lugar, con la misma escenografía, en el mismo orden, con las mismas personas. Entonces, si el actor no tiene cuidado
eventualmente va a llegar un punto en el que diga sus líneas: tú, villano, libera a la mujer, ¿no? Se va a volver algo mecánico, aburrido, y lo que logra hacer un buen actor es que esto no suceda, que cada función, las emociones, los textos, todo sea nuevo, aunque para él sea viejo. Entonces nosotros, esto es lo que tenemos que intentar también. En el teatro verbatim esto se logra realmente escuchando las palabras. Si en algún momento notas que ya te las sabes y que ya no estás escuchando, ya no estás tratando de imitar realmente la pausa, la cadencia, entonces necesitas volver a escuchar la entrevista. Para ayudarte un poco con ese proceso, lo que puedes hacer es grabarte a ti mismo escuchando y diciendo la entrevista. Te grabas y después lo ves y lo comparas con el audio original. Y si es algo ya totalmente diferente, tómate un break, tómate un descanso, regresa, vuelve a escuchar la entrevista, solo escuchar, ya no la repitas, escúchala unas 2 veces tratando de volver a encontrarle lo que la hace única. Hay que escuchar realmente la grabación y no agregarle cosas extra, como por ejemplo son muletillas extras, así de que aquí la persona hizo una pausa muy larga y me incomoda el silencio, entonces digo, agregarle eso no está bien, porque ya no es la persona hablando, eres tú como actor hablando. No hay que agregarle pausas, no hay que bajarle la velocidad, no hay que alterar el volumen. En sí, no hay que borrar ni agregar ninguno de los errores que nos hacen únicos y humanos. Lo único que hay que hacer es escuchar y repetir. Imitar en vez de aprender de memoria. Cuando puedes repetir toda la entrevista sin equivocarte y cuando creas que lo estás haciendo de la forma más fiel al original que se pueda, te vas a grabar, de preferencia en video, para que puedas compartirlo con tu público. De eso se trata el teatro. Ya que tengas tu grabación, tienes que verla y compararla con el original. Y si notas que no se parece en nada, o que le agregaste muchas cosas extras, o que le quitaste cosas, vas a volver a hacerla y vas a volver a hacerla hasta que quede lo más parecida al original que se pueda. Porque ese es el objetivo del teatro verbatim, ser veraz, ser fiel al original para poder darle voz a alguien más sin meter nuestra propia voz, nuestros propios sentimientos y nuestras propias opiniones en las palabras de alguien más. Entonces escucha con mucha atención si lo hiciste bien, y si lo hiciste bien, ya tienes tu primera pequeña pieza de teatro verbatim. Si le agregaste cosas o le quitaste, vuélvelo a hacer. Antes de terminar el taller para que se puedan ir a planear y a grabar sus entrevistas, primero quiero que hagamos un ejercicio de escucha para que aprendan a escuchar con atención la voz de alguien más y puedan repetirla cuando hagan sus ejercicios. Lo que vamos a hacer es que ustedes van a escoger una partecita de este video. Puede ser tan corta como 30 segundos o tan larga como todo el video, si es que quieren meterse más en el personaje. Van a escoger la parte que quieren escuchar y van a hacer todo el proceso que ya vimos para crear una pieza de teatro verbatim. Van a
escuchar ese pedacito muchas veces, van a prestarle atención a los detalles, después van a empezar a tratar de imitarlo, tratar de repetirlo, lo van a hacer varias veces, después van a grabarlo, después van a ver la grabación, van a evaluarla, si está bien, van a pasar al siguiente ejercicio y si es totalmente diferente al original, o sea, a mí, van a repetirlo. Recuerden que aquí lo que estamos buscando no es que su voz sea idéntica a la mía, sino serían grandes imitadores y sería increíble, pero ese no es el objetivo. El objetivo es que estén al mismo nivel emocional. Si yo estoy aquí, ustedes tienen que estar aquí. Si mi volumen está aquí, ustedes tienen que estar aquí. Si yo hago una pausa enorme porque se me olvidó qué decir, ustedes lo tienen que hacer. Yo considero que hablo bastante lento, por lo menos cuando estoy explicando cosas importantes, entonces si yo voy lento, ustedes tienen que ir lento. Si bajo la voz, ustedes tienen que bajar la voz. Si la subo, la tienen que subir. Si de repente, no sé, me agarra aquí la nostalgia, ustedes lo tienen que hacer. Bueno, ese es el primer ejercicio. El segundo es que escojan un fragmento de algo que les guste, de una película, de una serie, de una telenovela, de un podcast que escuchen, un cachito de algo que tenga audio y van a hacer el mismo proceso exactamente. Eso está un poquito más divertido porque a lo mejor pues escogen una escena muy intensa de una película, entonces está padre aprendérsela, ¿no? Y tratar de que les salga exactamente igual, aunque sea en la voz. Bueno, chicas, ya saben lo que es el teatro verbatim, ya saben cómo se hace, y entre más lo hagan, más van a dominar la técnica. No piensen en el teatro verbatim como una forma de teatro rígida y difícil de entender y que solo los actores que estudian durante años lo pueden hacer y que la gente normal no puede divertirse o usar el teatro en su vida normal, porque no es así. El teatro verbatim es una herramienta para ver el mundo, o más bien para escuchar al mundo, para no meter nuestro juicio, para no juzgar lo que estamos escuchando, para respetar a las personas y sus opiniones, para darles voz a las personas que no la tienen y que no conocen esta forma de teatro y que tal vez no se quieren parar en un escenario a contarnos su historia. Es una plataforma hermosa para conocer historias, conocer el mundo y potencialmente cambiar al mundo. Recuerden que pueden hablar sobre lo que ustedes quieran, sobre la muerte, sobre la vida, sobre el cáncer, sobre el amor, sobre el odio, sobre la migración, sobre el calentamiento global, los trenes, de verdad, lo que ustedes quieran, el tema que ustedes quieran. Y pueden hacer con sus entrevistas lo que sea. Pueden hacer una serie de videos hablando sobre, contando la historia de alguien más. Pueden hacer una obra de teatro donde tal vez la historia sea ficticia, o sea, la premisa, así de que, estamos en Marte y entonces ustedes entrevistan a gente sobre, a ver, cuéntame cuál es la dificultad más grande que has tenido que sobrellevar, y esa historia sobre la dificultad dentro de la obra de teatro se vuelve el diálogo. Pueden hacer una historia que tenga principio, medio y final, pero que todo sea verdad. Solo tienen que acomodar
las entrevistas de forma distinta. Pueden hacer una historia muy surrealista donde todo esté por todas partes y haya luces extrañas y la escenografía sean telas colgadas del techo. Pueden hacer lo que ustedes quieran, y eso es lo maravilloso del arte y del teatro verbatim. Y espero que les haya gustado este taller, espero que hayan entendido algo, espero que hagan los ejercicios y que les sirvan para escuchar otras perspectivas, y espero que les haya gustado muchísimo y que por lo menos les haya dejado el mensaje de que el arte y el teatro son algo libre, algo para todos, y pueden usarlo para lo que ustedes quieran. Espero que estén muy bien y nos vemos a la próxima. Bye. Sana cuerpo sana, sana cuerpo sana, espíritu cura, sana cuerpo sana, sana cuerpo sana, espíritu cura, miro a mis adentros, este monstruo es el que estoy sin.